vamos a hacer la última mesa, el último panel de hoy, desde la visión de las empresas, los trabajadores y los usuarios, por supuesto. Nos van a acompañar Álvaro Santiago, su gerente de CUTSA, Fernando Fernández, representante de CETRAMA, secretario de la Cámara de Empresas del Sistema de Transporte Metropolitano, José Facio, de UNOT. Les pedimos que se arrimen todos aquí, y me falta Mauricio Silvera, de la Coordinadora de Usuarios también, que allí está aproximándose. Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos acá. No, un gusto a ustedes. Sí, me imagino, están sacando apuntes de temprano, ¿no? No, está bien. Vamos a tener una primera aproximación de lo que han estado escuchando ustedes. Breve, les pido, a propósito de lo que han visto hasta ahora, pero además de la forma que cada uno de ustedes, desde su rol en el transporte y la movilidad, nos puede aportar. Empezamos contigo, Mauricio. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muy completo el informe que presentaron. Coincidimos en muchísimas de las visiones que han sido planteos de la Coordinadora de Usuarios desde que se creó en el año 2017. Creo que, haciendo como un resumen, ¿no?, tenemos un sistema de transporte bueno, pero ojo, bueno en promedio. No es lo mismo el sistema de transporte para un varón de mediana edad que se traslada de Pocitos al centro, que es para una mujer que se traslada del Cerro a Carrasco. Y no hablemos del tema de la accesibilidad. Entonces creo que más allá de que tengamos un sistema de transporte bueno, no tenemos que perder también que un poco de la pérdida de viajes que se han tenido también ha sido por, en parte, descuidar ciertos sectores, que si bien en los últimos años, y gracias al trabajo que se ha hecho en el Consejo Consultivo de Transporte, se han cambiado un montón de cosas, sobre todo en el tema de la accesibilidad, aún falta bastante, y creo que eso es una de las cosas a las que hay que apuntar más allá del modo de transporte, sino también a quienes se apunta a mejorar la movilidad. Muy bien. Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo mismo, el estudio en principio muy completo, apunta a un tema crucial para nosotros las empresas de transporte, que es la gran pérdida de boletos histórica que hay y la sustentabilidad de las empresas, y empresas como nosotros que somos empresas muy atomizadas, que hay muchos trabajadores atrás de nuestras empresas, tanto en cooperativas e incluso en distintas sociedades anónimas, hace que este sea un problema complejo, en el cual, entre otras cosas, cada uno de los sectores lo ve por su problema, en el caso nuestro, por el tema de la sustentabilidad de la empresa y de nuestros trabajadores. Evidentemente, se plantea acá que esa rebaja grande en los boletos se da, entre otras cosas, yo creo que por un tema estructural. La movilidad no es la misma de hace 30 años atrás por distintas razones, sea la razón hablaron hasta del pago de facturas, el trabajo a distancia y la competencia con el auto particular. En lo que podemos hacer las empresas, nosotros básicamente desde hace un tiempo a esta parte estamos instrumentando un conjunto de cosas muy importantes, entre ellas, con la Intendencia de Montevideo en principio, el uso de la tecnología. Y decir que incluso hay una reforma tecnológica que se prevé para el año próximo que va a acentuar el uso de la tecnología y mejorar las distintas opciones tanto para la empresa, al regulador y los usuarios. Eso creo que el mediado del año que viene, final del año que viene un cambio tecnológico muy grande que va a ayudar a este sistema. Y lo otro, en la competencia con el auto particular, los tiempos de viaje. Nosotros en CETRAME tenemos un conjunto de empresas, relevamos opiniones y en todas hablamos de los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje, evidentemente, hay que mejorarlos. Es decir, si queremos ser competitivos con el auto particular, tenemos que ofrecer algo distinto. Pero también hay que pensar que si el Estado, el regulador, quiere preferenciar al transporte público, a ese ómnibus en relación con todos esos autos que se ven en una cuadra, como una política de Estado, tiene que penalizar también fuertemente al auto particular. No lo puede favorecer y que, en definitiva, tiene que haber políticas complementarias para tratar de que se favorezca el transporte público y se penalice el uso del auto particular.
ya vamos a retomar. Desde la perspectiva de los trabajadores, José. Bueno, gracias a todos, en especial a Simbe por invitarme. Creo que el informe es muy completo, lo hemos recibido hoy de tarde, pero lo hemos escuchado hoy acá. Y lo que vemos del informe, compartimos muchas cosas y en algunas tenemos algunas también discrepancias en cuanto a que en el informe falta tratar algunas externalidades, como le dicen ahora, o dificultades, que son las que provocan los recursos humanos. Es decir, hay problemas vinculados a la movilidad que son importantes y que están vinculados, por ejemplo, al crecimiento vehicular que hay en Montevideo. Ese crecimiento vehicular ha traído múltiples facetas negativas. Dentro de ellas se puede resaltar el aumento de las emisiones de CO2, el tema de los ruidos, el tema de la sonoridad, todo eso. Y a su vez también problemas médicos vinculados, por ejemplo, al estrés del trabajador, a los problemas nerviosos, a los problemas osteoarticulares del trabajador, es decir, grandes problemas que provocan la congestión, la gran cantidad de congestión de automóviles que hay en Montevideo. Que a veces las intervenciones que no son muy onerosas, sino simplemente con ordenamiento, pueden hacer que eso cambie. Es decir, acá, lo decía Mauricio, donde participamos del Consejo Consultivo, se ha hablado mucho y se ha hecho muchas intervenciones. Es verdad que se hicieron. Hay una senda solo bus, pero esa senda solo bus la utiliza todo el mundo. Se estaciona en cualquier lugar. Eso genera problemas para el desplazamiento, genera problemas de congestión, problemas de que el tiempo de traslado también se ve reducido. O sea que, por lo tanto, hay múltiples cosas que se pueden hacer con muy poco dinero y se puede empezar y después pensar en lo grandilocuente, como se habló acá. Yo me asusté un poco porque se hablaba de muchas cosas y se cambiaba todos los actores del sistema, prácticamente se gobernaba desde una oficina y ojo, qué pasa con los actuales actores que hay en el sistema, que somos nosotros, ¿no? ¿Dónde se toma en cuenta? Porque hay también cuestiones de competencia entre las propias empresas del transporte que hacen que la movilidad también esté retrasada. Hay múltiples cosas en donde se debe de sentar los trabajadores y seguir teniendo instancias como estas y consejos consultivos para dar ideas. Está bueno todo lo que se dice de avanzar en un transporte nuevo, más sostenible de cara a porque se invirtió la pirámide. Hoy estamos, siempre nosotros lo decíamos en cada una de las intervenciones nuestras en otros lugares, que hay que facilitar al transporte público de pasajeros. Eso es lo más democrático y es lo mejor. Pero a veces las medidas más fáciles de tomar son difíciles para los que están que dirigen movilidad, Pablo. Es difícil para Metediera, para ellos, porque los costos sociales que tienen algún tipo de medida después se pagan en algún lugar. Entonces, hay que tomar medidas que a veces son antipáticas con el transporte, por ejemplo, con el auto particular, y hay que hacerlo. Si acá hicimos en 18 de julio una senda para las bicicletas, hay que dejar que pase la bicicleta y pase el ómnibus, el transporte privado particular que estacione en otro lado. Y hay que hacerlo. Eso va a facilitar la movilidad, los tiempos y todo. Y la inversión es para nosotros, que nosotros somos pobres, invertimos poquito. No invertimos 500 millones de dólares en una medida que se puede hacer con 10 millones. Por eso digo, hay muchas cosas para decir. No me quiero extender porque si no, hablo yo solo. Ya volvemos. Y a mí me gusta hablar. Ya vuelvo contigo, sí. Falta una primera participación de Álvaro para cerrar esta primera ronda, que al igual que Fernando, representando a las empresas que venían en ese declive de la venta de boletos, que la pandemia tiró abajo con mucha más fuerza y que no levanta.
Y desde ese punto de arranque, entonces, ¿qué? Bueno, a ver, lo primero, es difícil hablar después de ustedes tres porque ya... Lo primero es agradecer a Simbe. Hablar después. Lo primero es agradecer a Simbe por la invitación, la posibilidad de participar y felicitarlos por el nivel del trabajo técnico. Algo ya se había adelantado a nivel de prensa en algunas entrevistas que había visto a Gonzalo y creo que los pilares estaban claros, hoy vimos con algo más de detalle. Coincidimos en casi todo, pero sí, tengo que decir, al igual que quienes me antecedieron, de que evidentemente la línea de base desde la que estamos partiendo para plantear estas propuestas tan transformadoras es mala, y es mala porque a lo largo de 5 periodos de gobierno, con distintos directores de movilidad a nivel de las jurisdicciones departamental y nacional, hemos perdido un 20% de la velocidad comercial. Es decir, si nosotros, nuestra flota CUTSA opera 1.030 buses urbanos, hay 200 que únicamente, digamos, representaron una inversión para mantener la cantidad de kilómetros que estábamos dando hace 20 años. Es un disparate, es un disparate. Si nos ponemos a pensar, es un 20% de la tarifa, un 20% de los subsidios, es un disparate. Ahora, está claro que cuando hablamos de movilidad sostenible, y de alguna forma a eso apuntamos, deberíamos utilizar con mucho más frecuencia, cuando tomamos decisiones micro, la guía de planificación que se lanzó en septiembre de 2021, un trabajo multidisciplinario, 5 ministerios, consultoras, etcétera. Y bueno, y la verdad es que no se recurre a ese material, y en las decisiones micro a veces conspiramos contra la situación general. Y no hay una adecuada gestión de estacionamientos, no hay una adecuada fiscalización, y no es mala voluntad de quienes trabajan en el tema. Hay una cuestión también cultural que habrá que cambiar. Nosotros vemos el mismo problema en Belloni y en Arocena, y son sectores socioeconómicos bien diferentes. Entonces, es cuestión, sí, de ordenar como se planteó para recuperar algo de la eficiencia que hemos perdido a lo largo de estos años. Y bueno, y de alguna forma también plantearnos algunas otras herramientas que de alguna forma fueron sugeridas y que fueron mencionadas para también atender alguna demanda potencial que quizás hoy no estamos atendiendo porque no tenemos una tarifa integrada multimodal. Una integración tal vez bus-taxi que atienda traslados de primera y última milla en tramos geográficos, en tramos horarios y zonas geográficas de baja demanda o con problemas de seguridad, podría resolver viajes que hoy la gente no realiza porque no dispone de esa posibilidad. Y las opciones que les ofrecemos o bien por algún motivo no contemplan. A determinadas horas hay gente que no va al corredor de transporte público caminando. Entonces hay muchas cosas para hacer. Una encuesta de origen-destino podría revelar esos viajes potenciales que hoy no atendemos y esas demandas que también se perdió y que se perdió por otras razones que no tienen que ver con la calidad del servicio, que más allá de las críticas y de que siempre se puede mejorar, creo que es notoria las mejoras que ha habido en las últimas 2 décadas en ese sentido. No quiero extenderme más, después probablemente haya espacio para eso. Bien, y que ustedes tienen el doble desafío, las empresas, bueno, también los trabajadores en su cuota de responsabilidad en esto, de que no se siga perdiendo clientes, satisfacer a los que están, que demandan, y cómo lograr nuevos clientes. Esa es la más difícil de todas, que ese auto que se pretende penalizar quede en el garage y en definitiva esas personas, a veces una sola, se tome un ómnibus. Hoy no parece posible. ¿En qué piensan ustedes? Bueno, se dijo en una parte de la presentación que si esto no cambia, cada vez vamos a tener menos clientes, más cautivos del transporte público, y yo digo que van a ser cautivos dentro de nuestros buses y a su vez todos cautivos en el congestionamiento. Entonces, en definitiva, habrá que digamos, tomar decisiones que pueden ser duras, como ya se mencionó, pero que en definitiva se están tomando en Barcelona, en París, en Londres. Se mencionaron ejemplos de ciudades que tienen 5 o 6 veces
inversiones, 5 o 6 veces la inversión que hay en Montevideo en infraestructura de transporte público, 3 o 4 veces más presupuestos anuales de funcionamiento. Pero también son ciudades en las que, por ejemplo en París, la alcaldesa Hidalgo está reduciendo las plazas de estacionamiento, está enfrentando oposición, pero que en definitiva es muy ruidosa, pero que sigue siendo minoría. En Barcelona, las supermanzanas. Bueno, cuando se lanzó el Transmilenio, creo que el alcalde de Bogotá los primeros 2 años lo pasó muy mal. Luego fue reelecto. Entonces, cuando se habla de movilidad sostenible tenemos que tener mucho cuidado, porque también ahora las automotrices están haciendo su juego. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque todos vimos la campaña Goal of the Century en el Mundial, con Gerard. Ahora resulta que todos los problemas se resuelven sin autos eléctricos. Yo digo que nosotros nos comprometimos a que vamos a tener una flota 100% eléctrica para el año 2040. Estamos hablando de un 25% ya entre 2024 y 2025. Y cada 5 años un 25% más. ¿Qué ganamos con ese ómnibus eléctrico si está atrapado en un congestionamiento de autos? ¿Qué cambió? No habrá cambiado mucho. Ahora, si hacemos obras de infraestructura importantes, si hacemos corredores, yo no quiero hablar del Tren-Tran, no nos oponemos a ninguna iniciativa que genere mejoras en la movilidad de la gente. También decimos que hay que evaluar si es la mejor opción. Pero en definitiva, hacemos este tipo de corredores e infraestructuras que ojalá sean realidad, y va a haber una ganancia solamente por el ordenamiento que hoy se puede conseguir con otros medios. O sea, no esperemos a tener esas infraestructuras, trabajemos para tenerlas, nosotros somos los primeros interesados. Pero eso no quita que se puedan hacer cosas. A ver, cambió el comportamiento de los automovilistas en Montevideo con las cámaras en las esquinas, ¿no? Previniendo y sancionando cruces con luz roja, velocidades excesivas. Bueno, la gente se adaptó. Se adaptó, protestó, pero se adaptó. Bueno, habrá que ir a medios automáticos de fiscalización porque, en definitiva, las cosas que hoy están sucediendo en Montevideo no se resuelven, o no hay que esperar a resolverlas con grandes infraestructuras y grandes inversiones a mediano plazo, cosas que hoy se pueden resolver. Pongo un ejemplo, tenemos una terminal en Plaza España y los autos de la gente que va a EBU estacionan en los andenes de los ómnibus. Llegan los ómnibus y no tienen dónde estacionar. Bueno, habrá que poner una cámara. Pongo ese ejemplo, pero a modo de... No, sí, eso ya lo corrigen y vuelve a suceder, porque es una cuestión cultural. Lo mismo que, bueno, no quiero hablar de casos puntuales, pero básicamente lo que quiero decir es, si se construye la infraestructura va a haber una ganancia importante, pero una parte de esa ganancia en la velocidad comercial y en la calidad de viaje ya se puede conseguir hoy con medios electrónicos que la tecnología está disponible. En ese camino también se está trabajando en la Intendencia. Ese proyecto que mencionaron mis compañeros va a ayudar en ese sentido, pero necesitamos que sea más y más rápido. Es básicamente eso. Cambios, hacia adelante cambios, más allá que puedan preocupar, José. Y si pensamos en multimodalidad u otros formatos, si vimos imágenes y ahora citamos alguna de ellos, el personal de plataforma es el que lo va a sentir, se va a tener que adaptar, va a tener que pensar en mirar distinto esto. ¿Qué pueden aportar los trabajadores? ¿Cómo están viendo? Bueno, a nosotros no nos asusta cuando se habla de reestructura o se habla de problemas, porque nos hicimos con problemas y con reestructura. Empezamos a discutir, por ejemplo, en el 98, una crisis tremenda de la empresa, discutimos, negociamos, buscamos alternativas. En el 2002, una crisis tremenda del país, encontramos soluciones. En el COVID, una crisis también donde bajó prácticamente al 20% la movilidad, los trabajadores, los empresarios, los usuarios, el gobierno nacional, el gobierno municipal, todos pusimos alternativas y pusimos dentro de una canasta para lograr el objetivo primario de no perder el trabajo y de que entre todos mantener todo el colectivo, es decir, mantener todo el sistema. Ese fue el objetivo, se pudo hacer con mucho que pusieron los trabajadores. Por suerte ya hemos recuperado prácticamente todo lo que pusimos.
el salario real se pudo mantener durante todo este periodo, pero claro, hay cosas para hacer. Por eso nosotros siempre pedimos que cuando se piensen en este proyecto, se piense también en la parte humana del proyecto, en cuántos costos humanos tiene o qué se pierde detrás, porque es precioso lo que se dijo acá y lo que se va a ganar y lo que se va a invertir, y cuando algunos hablan de eficiencia y dicen baja de los trabajadores, ¿no? No sé si eso es una eficiencia. O esto, es decir, hay que ver cómo se valora todo eso y los costos que tiene cada uno de estos proyectos. Hay que ver el proyecto y en el marco de donde se hace el proyecto. Estamos en el Uruguay. Este proyecto hay que hacerlo con la realidad del Uruguay. Está bárbara las inversiones, los organismos multilaterales de crédito quieren prestar mucha guita porque después hay que devolvérsela. Ahora, ¿cómo se paga eso? ¿Quién lo paga? Un tren tram vale 500 millones de dólares. ¿Cuánto sale 500 millones de dólares? ¿Cuánto sale la reinversión? ¿En cuántos años se repaga? ¿Es necesario hacer esa inversión o se puede hacer? ¿Es posible hacerlo sin inversión? Sin inversión no es posible, pero ¿es posible hacer otra cosa que te dé los mismos resultados y mucho más barato? ¿Es posible o no es? ¿Es posible? Es posible. Es posible y se puede hacer. Si vos le vas a dar al tren tram todos los semáforos en verde, dáselo al transporte que hoy está. Si vos le vas a dar una senda exclusiva, dáselo al transporte que hoy está. ¿Por qué tenés que pensar en medidas que son tan grandilocuentes que capaz que no se pueden llevar a cabo? Capaz que hay que pensar un poquito más. Es como decía recién alguien acá, nosotros pensamos con el bolsillo que tenemos, no podemos pensar, si a mí esa plata se la regalan al Uruguay y nadie la va a cobrar, poner 50 trenes. Ahora, si después la tenemos que pagar nosotros y los costos salen de nuestro bolsillo, de todos, hay que ver, ¿no? Hay que ver si esa inversión es esa la que se necesita. Y después también cómo se vuelve a lo que teníamos en la prepandemia. Y bueno, hay que pensar medidas de corto plazo, que son estas intervenciones en la movilidad, como se estaba pensando en el equipo consultivo, es decir, acá hay que sacar si la senda es solo bus, tiene que ir el ómnibus. Y hay que ponerle las cámaras a los ómnibus y que esas cámaras fiscalicen y lo que se recaude, porque pasa un auto por allí, se invierta en el transporte. Y los que están mal estacionados en lugares donde no pueden estar, se reinviertan en el transporte. Y los que pasan los semáforos en rojo, se reinviertan en el transporte. Todo eso que es con espíritu de facilitar la movilidad, se reinvierta en el sistema de transporte. Hay que hacer ese tipo de medidas que son mucho más baratas. Claro, por supuesto, yo no quiero decir que me niego al futuro y a lo que se viene. No, hay que pensar también en ese tipo de medidas. Pero empecemos con esto, que ya lo podemos hacer. Bien, Fernando, hasta ahora medidas para atemperar la situación, que no terminan o que siguen ustedes apostando porque las necesitan. ¿Cómo dar el salto? ¿Por dónde está dar el paso? ¿Tratar de incrementar la venta de boletos? Concretamente, ¿ustedes qué visoran? A ver, hay un conjunto de cosas que antes eran lujos. Pensar en que íbamos a tener un ómnibus con aire acondicionado, antes era lujo. Hoy es una necesidad para el usuario y para el trabajador del ómnibus. Hoy no pensamos en traer un ómnibus que no tenga aire acondicionado, que no sea accesible, o sea, que no sea piso bajo para aquellas personas que no tienen otra forma que poder moverse en ómnibus y son discapacitados. Eso es indispensable. Hoy, eso que antes era lujo, hoy es indispensable. O sea, las empresas trabajamos en eso. Tener un ómnibus limpio, ni hablar. Implementar tecnología para dar conocimiento, ni hablar. Yo incluso, acá se habló de una nueva institucionalidad, capaz que le erro. No quiero entrar en la parte jurídica, porque si entro en la parte constitucional y legal, yo creo que eso necesita cambios profundos. Sin duda. ¿Por qué? Porque hay autonomías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuché acá que hay un informe que se dio, que no se dio, que preguntó, y en el sistema suburbano todavía no tenemos una paramétrica. Tenemos una diferencia casi de 20 pesos el kilómetro, el costo. Entonces, hay cosas que asustan. Como dijo
Marcelo, movilidad sustentable. Yo hoy no conozco, yo particularmente, capaz que alguien lo conoce, va a ser la reglamentación del cambio de subsidio de combustible. No lo conozco. Entonces, esas cosas, y estamos hablando de hacer cosas mucho más importantes, son cosas básicas. Entonces, hay que empezar por trabajar en serio, institucionalmente en serio, y poner programas que realmente los podamos hacer. Nosotros, respecto a los usuarios, creo que las empresas de transporte hemos trabajado fuertemente en mejorar las condiciones, pero necesitamos del otro lado que se nos respete como empresas muchas veces para que las empresas que tienen que asumir costos importantes, el 60%, el 65% costo salarial y otros costos más, tengamos las perspectivas. Y ojo que creo que en Montevideo eso lo estamos haciendo muy bien y de hace muchos años, pero necesitamos, cuando hablamos de un sistema metropolitano, que se haga en todo el sistema. Claro. Bien. Mauricio, hablabas hoy de cuidar al usuario. ¿Qué es lo que no se cuida o qué hay que hacer para cuidarlo desde la perspectiva de ustedes? El micrófono. A mí me gustó cuando hablaron hoy del tema de enamorar con el tema del transporte. Sí. Creo que estamos todos de acuerdo que un sistema de transporte que nos enamora es uno que respeta los horarios, que tiene mejor velocidad operativa, que más allá que tenga Wi-Fi o no tenga Wi-Fi, sepa que a determinada hora voy, me lo tomo y me deja en el punto que tengo que ir y no pierdo un presentismo, no llego tarde. Si falta una unidad porque se rompe, inmediatamente aparece otra a reemplazarla. Si tengo que hacer un transbordo es que me bajé de un bus y ya me está esperando el siguiente. Ese tipo de cosas se enamoran en cuanto a la operativa. Después, en cuanto a las acciones que se toman, que puede ser un montón, ideas un montón, pero lo que nosotros vemos desde el lado de los usuarios es que depende del signo político de quién está en tal o cual lado, lo que se hace o lo que no se hace. Acá no hay una visión país, como por ahí hubo en otras cosas. Por ejemplo, el cambio de la matriz energética, que fue un acuerdo de todos los partidos. Acá la movilidad, el proyecto de tal partido por un lado, el proyecto de tal partido por el otro, y aunque la idea de tal es buena, como es de este otro, no la tomo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo entre todos y decir, bueno, este es el proyecto, y lo votamos, por ejemplo, porque acá al usuario históricamente se lo fue sacando del transporte. Antes hasta los aumentos de boleto los decidían los usuarios. De hecho hubo el famoso plebiscito del Vintén, los más veteranos se acordarán. Incluso en un momento la empresa CUTSA llegó a juntar firmas contra una suba de boleto, apoyando a los usuarios. Y ahora, de a poco con esto del Consejo Consultivo, hemos vuelto a tener voz. Y de hecho hay una cosa que es muy importante. Cuando empezó a participar la coordinadora de usuarios en el Consejo Consultivo, uno de los primeros temas en los que se trabajó fue el tema de la radio, el tema de limpieza. Se llegaron a acuerdos y hubo un periodo donde se detuvo la caída de boletos. Se detuvo la caída. ¿Y eso por qué? Porque la gente vio que nos estaban haciendo caso y que se estaban tomando medidas. Ese tipo de cosas son las que también enamoran. Porque obviamente limitaciones hay, pero si vemos que hay voluntad de mejorar, voluntad de trabajar para mejorar las condiciones en las que viajamos, de seguro eso enamora y va a hacer que la gente vuelva al transporte. Yo creo que esas cosas son importantes. Inclusión, accesibilidad, como dijeron, que en eso se está trabajando, condiciones, no solo condiciones de trabajo de los trabajadores, condiciones de convivencia en las unidades, el tema de la seguridad, que no lo han nombrado, pero es importante para los trabajadores y también para los usuarios. En este momento hay una línea que está desviando por temas de seguridad en el barrio donde está y esas personas están sin transporte. Esos son temas importantes que también hay que tener en cuenta, que trascienden tal vez al ámbito que se habla acá, pero que también es importante. Por eso hablamos que es un tema país, no es solamente un tema de intendencias o Ministerio de Transporte. Hay otros organismos que también tienen que dar condiciones para que las paradas sean seguras, y lo vuelvo a reiterar, el tema del género es importantísimo. Y el tema del género está subrepresentado en el transporte. En esta mesa solo somos hombres. En esta mesa, la compañera que iba a venir de la Coordinadora de Accesibilidad no pudo llegar por tema de locomoción. No sabemos cómo íbamos a hacer para ponerla en este estrado, no sé si hay una rampa ahí o no. Es algo que salta a los ojos y que, por ejemplo, hace poco se dio publicidad al tema de las denuncias de acoso en el transporte. En un solo mes, las denuncias que habían sido 4 o 5 en un año pasaron a ser 41 en un mes. No solo eso es bueno, sino que también visibiliza una situación que aleja a las mujeres del transporte. Y las mujeres son la mayoría de las usuarias del transporte, las que usan más viajes, los viajes cortos, los viajes que tienen que ver
con el cuidado, y ese tipo de cosas, si no se les presta atención, son la mayoría de los boletos que se están perdiendo. Hay una referencia en el informe y lo van a poder ver, está en la página de SINVE, aquellos que quieran descargarlo sobre ese tema. Con todo esto que dijiste, es muy difícil enamorarlos, sin dudas, y no se ve por dónde. Una última reflexión de cada uno, ¿sí, Mauricio? Y ya estamos un poquito tarde. Creo que se han tomado medidas y que estamos en camino, que la creación del Consejo Consultivo fue un muy gran acierto, el poder sentarnos a la misma mesa todos los actores, respetarnos y en respeto buscar soluciones. Que falte no significa que no se vaya a lograr en algún momento. Creo que lo que sí tiene que haber es una periodicidad en las reuniones, una mayor publicidad, que la gente vea que este tipo de reuniones no son solamente para llenar el ojo, sino que se toman medidas que los impactan directamente, que son medidas de mejora. Y creo que si seguimos trabajando en eso después, si es un tren tram, si es un BRT, si es... Eso es el medio. Lo importante, que si vamos a lo de enamorar, es que yo sienta que tengo en el sistema de transporte público algo que cubre no solo mi necesidad, sino la que también puedo participar para mejorar. Bien, gracias. Fernando. Bueno, respecto al informe, creo que es un informe muy bueno. Creo que hay algo que es central y es poner el transporte público en la discusión, no solo en la discusión de los gobiernos departamentales, sino del gobierno nacional. El transporte público como algo fundamental en la sociedad y en la vida de todos los montevideanos, de todos los canarios, etcétera, etcétera, sobre todo en el área metropolitana. Decir que implementa varias cosas, como el tema de la recuperación de los boletos, es esencial. Hace un conjunto de análisis muy bueno. Lo que decía Santiago respecto a los tiempos de viaje, que no es solo para el usuario, sino para las empresas y los recursos que volcamos. Entonces, yo lo que creo como reflexión final es agradecer el estudio, profundizar el mismo, implementar otras cosas que creo que vienen después. Se tiene que trabajar mucho también en la parte de financiación. Hoy hacer una reforma no la podemos hacer de este estilo con financiamientos a 6 años, con fideicomisos cortos. Estamos hablando de volúmenes de dinero muy importantes en los cuales las empresas como nosotros tenemos que acceder a financiamientos con fondeos y ayudas especiales del gobierno. Creo que pasa en todos los países. Yo no tengo mucha experiencia a nivel internacional, pero es así. Entonces, bueno, agradecer el estudio, agradecer que este estudio pone el transporte como tema y ojalá sirva para que las próximas autoridades en este año tan especial que vamos a vivir lo incluyan dentro de sus agendas políticas. Muy bien. José. Bueno, voy a agarrar lo último de Fernando. Yo creo que la importancia de esto es poner el tema del transporte arriba de la mesa para que todo el mundo lo tome como lo que tiene que ser una política de Estado en donde todos tienen que intervenir y encontrar las soluciones mejores para que podamos convivir en una sociedad mejor. Las medidas, ya lo dije anteriormente, para mí se deben, todo lo que se mostró en el estudio se puede hacer, pero se debe de hacer en forma consensuada y discutida con los actores del sistema, en donde los pasos deben ser firmes, seguros y con el menor costo social posible. Se debe de hacer pensando en todos los actores y, bueno, y la incidencia de los que están en el sistema. Y bueno, saludar el evento y ojalá nos tomen en cuenta para otra oportunidad. Gracias. Y le voy a decir acá, compañero, que el costo de los trabajadores en la nueva paramétrica no es de lo que se marca. Estamos en el 62%. Lo dejamos para otra reunión. Álvaro. Bueno, no quiero repetir mucho, pero eso de que el tema de transporte y movilidad, este tipo de eventos lo pongan en la agenda es importante. Y particularmente importante porque incluso las áreas encargadas de movilidad en los distintos niveles de gobierno no siempre o muy poco frecuentemente tienen la consideración que merecerían. Hay ejemplos abundan. Siempre, bueno,
hay una iniciativa que puede ser muy loable desde el punto de vista cultural e histórico, afecta una terminal de buses y ya se resolvió. ¿Qué va a pasar con los ómnibus? Bueno, después vemos. Entonces, eso marca también a veces una impronta en las prioridades que se tienen. Hay cuestiones culturales que deben resolverse con o sin infraestructuras. Se nos pide puntualidad y cumplimiento de horarios. Nosotros tenemos más del 98% del cumplimiento de los viajes planificados, pero cuando hay una manifestación, y no estamos contra la libertad de expresión, trancan 18 de julio y afectan toda la periferia, porque los ómnibus salen, desvían, por suerte son con ruedas, no son con rieles, entonces pueden desviar, si no, el transporte llegaría hasta Tres Cruces. Pero en definitiva desviamos, y cuando desviamos perdemos tiempo, llegamos tarde a las puntas, llegamos tarde a Paso de la Arena, llegamos tarde al Cerro, llegamos tarde a Piedras Blancas, llegamos tarde a Punta Rieles no, al kilómetro 21, al kilómetro 16. Y los trabajadores tienen que ir al baño, ¿verdad? Bueno, luego salen a tomar hora, entonces dicen, bueno, tomame horario en Punta Rieles, tomame horario en tal lado. Se pierden viajes, el usuario, el cliente, se enoja con nosotros y tenemos una distorsión tremenda. Entonces, ya no hablemos mencionamos fiscalización, gestión de estacionamiento, no tenemos tarifa progresiva. En donde está tarifado, que debería ser una zona más amplia, ni siquiera tenemos tarifa progresiva. Entonces, gestión de estacionamiento, fiscalización, resolver todos estos problemas mejoran la calidad del servicio para el usuario, podríamos cumplir mejor los horarios, los trabajadores pueden tener condiciones decorosas de trabajo y todo eso se puede hacer hoy. Como dije hoy, la guía de planificación de la movilidad urbana sostenible arranca diciendo que la mejor política de transporte es una política de vivienda, densificación de áreas, usos mixtos. Todo eso se puede, de alguna forma las decisiones micro se tienen que tomar en cuenta. Antes de habilitar un estacionamiento, estimular que haya un uso residencial, subsidios, alquileres. Hay muchas cosas para hacer. En esa guía está, la promovieron 5 ministerios y participaron los gobiernos departamentales. En septiembre de 2021 fue usada. Yo ando con ella bajo el brazo porque muchas decisiones micro prácticamente la ignoran. Y eso creo que es fundamental. Eso más los aportes que no quiero volver a reiterar. Los aportes que hace el equipo profesional de SIMPE son importantísimos porque son insumos que permiten avanzar en esta discusión y ponerlo sobre la mesa. Así que muchas gracias y espero que me inviten de nuevo. No, era importante cerrar este primer foro de SIMPE sobre estos temas con actores relevantes como son sin duda los trabajadores, los usuarios, particularmente los trabajadores y las empresas. Así que gracias a ustedes 4 y nos quedamos un minutito más.